Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la definición. Vamos a tocar ese tema hoy, así que vamos a ir viendo lo que es definición. Si vos podés colocar el flyer de definición, ¿no? Vamos al flyer de definición. Ahí estamos. Entonces, donde puso una estadística, cerrar ese. Ahí está el flyer que está teniendo. Ahí donde está, cerrar este buscador, ahí está. La definición. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es abuso sexual infantil. Vamos a tomar lo que es la definición únicamente, así para ahorrar tiempo, porque esto ya lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a volver a tocar nuevamente lo que es definición y para que ustedes lo puedan ver. Y ahí en el proyector, ¿sí? La imagen, podemos nosotros observar de que la definición de abuso sexual infantil es la utilización sexual de un niño o niña en beneficio de otra persona, comúnmente adulta, que se encuentre en situación de ventaja frente a aquel o aquella, sea por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación que lo une al niño o a la niña, o por su ubicación de autoridad o de poder. Y ahí nosotros estamos viendo la imagen esta sobre abuso sexual, la definición. Entonces, a base de esta definición, podemos decir, ¿no es cierto?, de que el abusador tiene ventajas sobre el niño por varios factores. Primero, por la capacidad física, por el desarrollo intelectual, el conocimiento, por la facilidad de palabras que tiene, de convicción, de seducción, palabras que puede usar, términos que puede usar para poder seducir al niño o a la niña, y también habla por la ubicación de poder, de autoridad o de poder. Acá nosotros en la ubicación de autoridad o de poder vamos a poder diferenciar algo en este tramo. ¿Por qué vamos a poder diferenciar algo? Porque la palabra autoridad o poder no tan solo implica que el abusador pueda estar fuera de la casa, sino que puede ser el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío de la criatura. Puede ser el vecino que vive junto a la casa de ustedes. Entonces, acá vemos nosotros que es la ubicación, ¿sí? Por su ubicación. La parte geográfica o la ubicación de la persona, del abusador en la zona. Puede ser un vecino, puede vivir en la misma cuadra, en el mismo barrio. Y después de lo que habla de autoridad, estamos hablando de poder, estamos hablando, para diferenciar un poco acá, también es el padre, el abuelo, decíamos, el hermano, pero también puede ser el maestro de escuela, de primaria, el maestro del jardín de infantes, puede ser el profesor de la secundaria. Entonces vemos nosotros de que ese puede ser una de las personas que pueda estar afectando a las criaturas. Ahí vamos a... Cambiamos. Algo que también hablábamos la semana pasada es que vemos nosotros que en el abuso sexual la única persona que sale beneficiada es el abusador. ¿Por qué? Porque alcanza su objetivo y puede hacer lo que pretendió, ¿sí? Tener un contacto sexual. Lo otro que tenemos que tener presente es que puede haber algo que pueda estar pasando en una persona cuando estamos hablando del abusador. Podemos decir, vamos a ver esto más adelante, pero es bueno tenerlo presente, que cuando una persona adulta es atraída por una criatura, eso no es normal. Pero podemos diferenciar un poquitito porque puede ser porque la criatura está mal atendida, mal cuidada, entonces, pero
el abusador busca todos estos factores para poder alcanzar su objetivo. Y ahora, el abusador es un adicto, es una persona enferma. Entonces, uno necesita ayuda, el abusador necesita ayuda. Pero cuando comienza a tener una adicción, es una persona que, por lo general, necesita ayuda, sí, pero por lo general es una persona que no va a poder ser restaurada o rescatada, porque ya es una persona que es enferma, tiene su mentalidad atrofiada. Entonces vemos esto que es importante, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. El abusador se encuentra en una situación de ventaja sobre el niño, decíamos, ¿no?, por el desarrollo físico o mental. Entonces es importante que tengamos presente esto. En el mismo flyer, Jonathan, ahí vamos a la imagen que tenemos nosotros de las siguientes definiciones en esta hora, ¿sí? Ahí estamos viendo de Heidi Seifert, año 1999. Él da una definición con respecto a este tema. El abuso sexual infantil es el aprovechamiento de niños, niñas y adolescentes para su participación en actividades sexuales por parte de una persona dotada de autoridad y poder, reconocido por la persona abusada, la cual se encuentra en situación de desigualdad. Es decir, que el niño tiene menos poder, menos fuerza, menor edad. Entonces ahí hay una situación de ventaja de acuerdo a esta definición. Luego tenemos la próxima, Jonathan, la próxima definición, ¿sí?, que es de Eva Silveira Feiros, ¿sí? Ella, por ejemplo, dice lo siguiente: no existe relación sexual apropiada entre un niño o una niña y un adulto. El adulto es el único y exclusivo responsable de este tipo de relación. El adulto es el único responsable. Ahora vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en partes a nivel mundial se está buscando, con esta movida del género, con esta movida del LGTB, todo esto, se está procurando modificar las leyes para que el niño tenga, digamos, la oportunidad de decir, por ejemplo, quiero mantener relaciones sexuales con una persona adulta y el adulto no ser penado. Es decir, que se está buscando modificar estas leyes donde se lo condena al pedófilo, al abusador, por años de prisión por haber abusado de un niño. Porque el niño no tiene la capacidad mental para poder decir sí, quiero. Él no tiene la capacidad mental para poder decir o consentir en poder mantener una relación sexual con un adulto. Entonces, acá lo que está dando a entender esta mujer, Eva Silveira Flores, dice que no existe relación sexual apropiada entre un niño y una niña o un adulto. El adulto es el único y exclusivo responsable de este tipo de relación. Y por causa de esto es que se está procurando a nivel mundial comenzar a modificarse todos estos tipos de leyes. En el próximo taller que vamos a poder tener, vamos a hablar un poquito con respecto a alguna ley, quizás, si nos da tiempo para ir avanzando un poco en todo esto. Ahora bien, hay una organización en Estados Unidos que se llama Pedosexual, así como usted se escucha, Pedosexual, que es la que está queriendo formar o que está queriendo que se modifique estas leyes que están impidiendo o condenan al pedófilo. La próxima definición. Todo esto ya lo vimos el lunes, por eso es que lo estamos únicamente tocando ahí arriba por arriba, porque ya lo vimos el lunes, para poder comenzar con el resto y luego vamos al cortometraje. Henry Kemper, año 1978, dice lo siguiente: el abuso sexual infantil es la implicación de un niño o de un adolescente menor en actividades sexuales ejercido por los adultos y que buscan principalmente la satisfacción de esto, siendo los menores de edad inmaduros, independientes, incapaces de comprender el sentido radical de estas actividades y por lo tanto dar consentimiento real. Estas relaciones son inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión por violencia, la amenaza, el chantaje o la seducción, y se transgrede tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares. Entonces acá vemos nosotros que el abusador
por presión, por violencia, por amenaza o por chantaje, consigue su objetivo. ¿Sí? Entonces es conveniente, como dijimos en la primera cuando hablábamos de estadística, es importante que el padre pueda tener contacto con sus hijos. Hoy se perdió ese tema. Hoy ya el padre no habla con los hijos. Hoy hay temas que los padres, se nombró tabúes acá. Se nombró tabúes. Antes, hace tiempo atrás, en mi época, era tabú hablar de educación sexual en la casa. Que el padre hable con el hijo y que los hijos sean educados de esta manera. A su tiempo, pero llegaba el momento que el hijo cometía errores en la vida por no haber escuchado un consejo sobre este tema. Y hoy día nosotros estamos viendo que en este tiempo, en la actualidad, está pasando lo mismo en la familia. Hoy tenemos chicos que quedan embarazadas, jovencitas con 12 años, 11 años quedan embarazadas. Hubo un caso en Brasil con una niña de 9 años embarazada. ¿Por qué? Porque el ciclo de desarrollo de la mujer en algunos casos va mucho más acelerado. Entonces, acá nosotros tenemos que intentar de poder sentarnos a hablar. Acá no es que papá y mamá por separado. Acá es papá y mamá juntos hablando con los hijos. Y no tener vergüenza de decirlo, no tener vergüenza. Hay algo importante que me gustaría tocar acá. Hay muchas veces que las hijas no saben lo que es el tener el periodo menstrual, el ciclo menstrual. Y cuando les llega el ciclo se asustan, quedan como choqueadas, como traumadas. ¿Por qué? Porque la madre nunca se sentó a hablar sobre algo tan natural en una mujer. Entonces es necesario tener presente algo importante acá, que cuando la niña comienza con esto, la niña está apta para poder procrear. Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos con que el ciclo menstrual a veces decimos no, va a comenzar a tal edad. No, hay muchos casos que comienzan antes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a hablar. No esperar que la educación sexual la reciba en la escuela. En la escuela muchas veces es transversado todo más con las leyes que hoy nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar con la educación sexual en mi casa. Yo sentarme a hablar con mis hijos solos. Algo que debemos recuperar en la familia. Ahora bien, con este comentario, con lo que hablábamos recién, leo lo siguiente en esta tarde. Esta amplia definición nos muestra que el niño no está en condiciones psicosexuales. Cuando hablamos de psicosexual estamos hablando de desarrollo mental. Porque es conveniente tener presente lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de psicosexuales, digo, no estoy preparado mentalmente para poder abordar el tema. Una criatura de 5 o 6 años no tiene la capacidad mental para saber lo que es un acto sexual. Pero está transgiversado el mensaje. ¿Por qué hablamos de transgiversación de mensaje? Porque hoy una criatura de 5 o 6 años está viendo pornografía en los celulares. Y muchas veces es el abuelo, es el tío, el hermano, el que le da la oportunidad de hacerlo. Cuando hacíamos el programa de prevención en la radio, se hablaba mucho sobre este tema, donde el niño está muy avanzado en toda la hipersexualidad. Y la hipersexualidad es el avance de esto en el desarrollo de una persona. ¿Por qué muchas jovencitas, muchas criaturitas hoy están hipersexualizadas y tienen actitudes sexuales? Porque es lamentable lo que voy a decir, pero la mamá le permite usar polleritas bien cortas, pantaloncitos muy provocativos y le permite usar ropa muy avanzada para la edad que tiene. Entonces la criatura va y tiene un lenguaje, la madre con la criatura, ¿sí? Vas a ser una mujer arrolladora, conquistadora de hombres. ¿Por qué? Porque es natural ese tipo de lenguaje hoy en la sociedad, en una familia. Y lamentablemente lo que está haciendo es adelantar el desarrollo mental de la criatura. Entonces vamos a ver a una niña de 8 o 9 años vestida de esa manera, tirándose en los brazos de un hombre, sentándose en el regazo de la persona, llenándolo de beso, abrazarlo, besarlo. Entonces todo esto tenemos que tener presente
que todo esto, por más que la criatura lo haga de manera inocente, está mal la educación que recibió. Entonces es allí donde muchas veces acontece lo que no queremos que suceda. Pero lamentablemente es la educación que recibió la criatura. Entonces tenemos que cambiar esto, tenemos que comenzar a educar a nuestros hijos de una manera diferente. Entonces hablábamos que el desarrollo, la condición psicosexual, habla de la capacidad mental, del desarrollo mental. Todo va teniendo su tiempo en la vida. La criatura debe ya comenzar a conocer las cosas de a poco. Los varones, las nenas van conociendo sus partes íntimas desde que nacieron. Se va toqueteando, es natural en la criatura, pero no es normal que nosotros veamos niños de 4 o 5 años hablando de los órganos sexuales de uno y del otro abiertamente. No es natural. Estamos hablando de que se le está imponiendo una educación que no es apta para la edad que tiene. Y ahí estamos provocando un desarrollo equivocado en la parte psíquica de la criatura, la parte mental de la criatura, y ahí nosotros vemos que se transfieren todos los valores, y es lamentable decirlo, pero es una verdad. Entonces el niño no está en condiciones psicosexuales. ¿Quedó entendido lo que dije, no? ¿Comprendieron? Porque si no, levanten la mano y le explico de otra manera. Para dar a conocer el consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto. El niño es inmaduro. Yo no puedo tener una conversación con una criatura en la misma conversación con una criatura de la que puedo tener con otra persona más adulta, mayor. No, son lenguajes diferentes que debemos aprender a manejar. En su psique, en su mente, en su conciencia, su capacidad mental, quiere decir esto, para poder dimensionar lo que significa estas actividades. Ahora, Henry Kempe, volvemos a tocar este punto nada más, decía lo siguiente: el niño no puede comprender el sentido radical de estas actividades y por lo tanto dar consentimiento real a que sucedan estas actividades con su vida, con su cuerpo. Muy importante lo que le voy a decir. Tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que nuestros niños digan no, esto es mi cuerpo, no lo toques. Que el niño sepa decir no a todo lo que un adulto quiere hacer con él. Y que esto, ¿sabe? Cuando nosotros comenzamos a enseñar esto a nuestros hijos, le vamos a dar autoridad a nuestros hijos, a ser respetados y a marcar una distancia. Entonces tenemos que aprender también a enseñar a nuestros hijos que no hay secreto entre el niño y el padre. El niño debe hablar abiertamente, contarle todo. Si fue el papá, si fue el tío, si fue la mamá, porque también están las madres abusadoras, si fue el vecino de al lado, el jovencito de la cuadra, el que procuró hacer algo con ella, que la niña venga o el niño venga abiertamente y sin temor a contar al padre y a la madre de lo que está sucediendo, para que la madre o el padre intervenga. Entonces tenemos que volver a estos valores importantes y enseñar a nuestros hijos a decir no. Por lo tanto, esto afecta al desarrollo psicosexual del niño, donde se transgreden las concepciones de sexualidad, la concepción de pureza. Enseñar a nuestros hijos que las partes íntimas son puras, son propias, son suyas y de nadie más. Eso es importante. Luego, la concepción de pureza, la concepción de lo íntimo y de lo privado. Porque hay muchas veces de que levantar la pollerita y todas. Hay algo que me llamó la atención en una oportunidad y le mandé un mensaje a la mamá, donde la madre ponía desnuda a su nena de casi 1 año de edad, exhibiéndola así en las redes sociales. Le dije, no, vos no sabés si el pedófilo no está en tu casa. Vos no sabés si un abusador está al lado de tu casa y está viendo estas imágenes. Estás provocando, estás exhibiendo a tu hija. Evitar hacerlo, porque es una realidad. Y hoy nosotros pensamos que es normal. No, no es normal. Eso no es normal. La criatura tiene que estar vestida y de temprana edad conocer que su cuerpo es de ella y de nadie más. ¿Estamos hasta acá? Luego se ha impuesto bajo presión otros modos de la vida de relacionarse o de vivir, ya sea por violencia, por amenaza, como nos dice la definición. Esa amenaza de ese abusador
que dice, si vos contás esto, lo voy a hacer algo a tu familia. Si hablas, te voy a hacer algo peor. Vos tenés la culpa de lo que pasó. Una criatura no tiene la culpa de que el abusador le haya violado. Una criatura no tiene la culpa. Pero el abusador ocupa estos términos para poder atemorizar a la criatura para que no hable. Y la criatura no va a hablar si en la casa no hay confianza. Si ella no ve contención en la casa, si el niño no ve contención en la casa, no va a hablar. Nosotros hemos visto en una oportunidad acá, creo que fue la primera que vimos, donde el niño tiene más contacto con la madre. Esto lo vimos en el programa de prevención por la radio. Tiene más contacto con la madre que con el padre. Por eso usted como mamá va a ser la primera señalada en la casa, porque el niño tiene una relación muy estrecha con la madre, que vamos a ir viéndolo dentro de poco de todo este desarrollo psicológico de unión, de conexión que hay. Y la madre, porque la madre tiene desde el tiempo de gestación una conexión con la criatura. Y la criatura está más conectada con la madre que con el padre. No porque el padre a lo mejor no sea contenedor, sino por esa relación que hay desde el mismo momento de la gestación. Entonces muchas veces es la mamá la que no le escucha, y es así donde el niño muchas veces tiene recelo de hablar con la madre por el tema de que no le escuchan a él, no hay contención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a contener, volver a hablar. Entonces, intentar de volver a relacionarnos como familia. Algo que tenemos que tener por costumbre. Son amenazas. El chantaje de decirle al niño, vos sos responsable de todo, la seducción, ¿sí? Y procurar, ya como le dije hace un rato, de vestir a nuestros hijos acorde, con ropas apropiadas. Con ropas apropiadas. Viajé hace poco a Buenos Aires cuando fui a dar taller y le comentaba también a mi esposa y a un grupo de hermanos que me llamó la atención ver a una jovencita en pleno centro de Florencio Varela con, ¿cómo se llama? El portacero, ¿no? La sierra le llaman algunos, ¿no? Vestida de esa manera, en pleno centro caminando como algo natural. No, eso es algo que es propio de la intimidad tuya. Vos no podés salir y hay niñas que están vestidas de esa manera porque es la moda. No, la moda incomoda en muchos casos. Y cuando nosotros permitimos o somos nosotros los que le vestimos a nuestras hijas de esa manera, somos nosotros los que estamos entregando al abusador a nuestros hijos. Entonces, convengamos que tenemos que comenzar a cambiar tantas cosas, más que en este tiempo donde la sociedad está tan corrompida, donde hoy hay cantidad de niños que están desapareciendo. Veíamos la estadística, todo esto, que desaparecen y nunca son encontrados por turismo sexual. Cuando el niño ya deja de ser un elemento para todo esto, mueren, lo matan, o en tantos abusos sexuales que recibió los turismos sexuales que hay, los niños mueren y son tirados como basura por algún lugar y el niño nunca aparece. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos teniendo una sociedad corrompida donde se perdieron los valores, donde hay gobiernos que no apoyan, habla sobre la protección de los niños, pero no hay contención, no hay apoyo, no hay nada para poder ayudar. Entonces vemos ahí. El abusador puede ser también una mujer que se halla en ventaja sobre la víctima. De poder. Puede ser económico, físico, intelectual, en cualquier sentido que esa persona tiene una ventaja sobre el niño, niña o adolescente. El fin es que ese adulto obtenga placer sexual con esta actividad y a futuro la víctima viene a ser un repetidor de aquello por lo cual un día vivió. ¿Qué quiere decir esta última parte? Que el niño de víctima pasa a ser un repetidor de aquello que vivió. El niño pasa a ser un abusador. ¿Pero por qué? Porque el niño no fue tratado, el niño no fue rescatado, el niño no fue ayudado. Entonces,
lo que pasa a futuro con la vida de ese niño es que él vuelve a hacer lo que un día le hicieron. Y es una cadena, porque el niño que fue abusado por este niño que fue también abusado, abusará de otro, y de esa manera continúa toda esta cadena. Y tenemos que procurar nosotros de rescatar a estos niños, de poder rescatar a esta juventud que está necesitando. Vamos a ver, Jonathan, la próxima definición de la licenciada Salina. Ahí la tenemos. La licenciada Salina es la fundadora de Paz en Tucumán, donde yo me capacité para poder ser preventor de todo esto. Y ella habla, usted lo tiene en el proyector, en la imagen, y dice esta definición: la actividad sexual de un varón o una mujer en posición de poder hacia un niño, niña o adolescente con el fin de obtener placer sexual y convertir a esa víctima en un repetidor de su perversión sexual, dice la fundadora de PASI, que está con su sede en Tucumán. Entonces vemos acá nosotros que constantemente necesitamos tener atención a nuestros niños, poder ayudarlos, poder escucharlos. Vamos a ir viendo enseguida nada más algo que al comienzo les pido que ustedes presten atención. Todo lo que vamos a ver en el cortometraje es para prestar atención y oído y poder aprender un poco. Pero en la primera parte es importante también porque vamos a ver imágenes, dibujos, que nuestros hijos hoy día, aún los que van al jardín, pueden estar dibujando, y eso es un claro mensaje del abuso que el niño está viviendo. Entonces, vamos a ir viendo eso en segundos. Déjame leerte lo siguiente, mientras Jonathan va buscando el cortometraje para proyectarlo. Te leo lo último. En el abuso sexual, el abusador quiere que el niño tenga una participación activa, y esto es lo que hace que el niño repita este abuso sexual. Es decir, el abusador le dice: vamos a hacer esto, hacer lo otro, y le va dando a conocer lo que tiene que hacer la criatura. Es decir, el abusador mira al niño como una persona adulta que sabe lo que tiene que hacer o que va a aprender o lo que tiene que repetir. Entonces eso es importante que tengamos también presente. Esa conducta que ha ejercido sobre él, sobre otro, para que ese niño haya sido víctima. El abusador le ha pedido que haga cosas y lo convierte en un repetidor de esa perversión sexual. Es decir, que sea por donde se lo mire, es una perversión que atenta sobre la integridad del niño, niña o adolescente. El abuso sexual infantil es un delito tipificado penalmente, o está dentro del Código Penal de la Nación y en los derechos internacionales. El abuso sexual jamás puede ser visto como un derecho de un adulto o tener relaciones sexuales con un niño. Como adultos no podemos tolerar que existan estos tipos de pensamientos. Todo lo contrario, tenemos que estar en contra de todo ello. Hasta aquí le comparto esto. Vamos a apagar esa luz, por favor, les pido que me ayuden. Apagamos esa luz para poder tenerlo mejor, y ahí vamos a ir viendo este cortometraje. Y como le dije, presten atención a todo, porque es muy importante lo que vamos a ver. Es el testimonio en primera persona de una mamá que tiene una niña de 2 años que fue abusada por su propio padre. La primera parte es Es algo que hay que visibilizar, hay que generar conciencia de que esto no es aceptable, y hay que lograr equipar a estos niños desde una edad muy temprana para que puedan decir que no, y para poder de ese modo prevenir el abuso sexual. Es muy difícil poder identificar un abusador sexual porque no presenta ningún signo físico. Son personas que se llevan muy bien, son ciudadanos de bien. Nada más que era como un temor de la comunidad en hacer conocer, en develar esta problemática.
UNICEF estima que alrededor de 1,8 millones de niños sufren abusos sexuales en el comercio sexual global, que mueve sumas enormes de dinero. La cantidad de niños que sufren de abusos sexuales por parte de adultos es desconocida. Las víctimas traumatizadas guardan silencio. Quienes cometen estos delitos también guardan silencio. Y además, la sociedad que los rodea también guarda silencio con demasiada frecuencia. El artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen los mismos derechos y el mismo valor, pero los derechos de los niños son violados por parte de los adultos en una magnitud indescriptible. Esta película da solo un vistazo a lo que se oculta bajo la manta del silencio, pero también habla de un trabajo esperanzador y preventivo en la ciudad de Tucumán, en Argentina, donde la organización EPASI, junto con PMU Interlife y ASTI, realiza un trabajo pionero. Esta madre vino a EPASI con su hija que había sido abusada por su propio padre. Katy tenía 2 años, yo trabajaba de empleada doméstica, trabajaba todo el día, entonces yo a la mañana me levantaba temprano para jugar con ella. Y entonces ella me dice que quería jugar, yo no recuerdo, hoy no recuerdo bien de qué era el juego, pero sí me acuerdo de que en el juego había animales, o sea, y ella me hizo me explicó la nariz del elefante, que tiene muchos pelos, me explicó por dónde tenía que pasar por la selva, y hizo me pedía que yo me ubicara de una manera en la cual tan solo tal vez a veces las parejas cuando tienen sexo pueden llegar a ser, o sea, no era un juego que pueden llegar a tener en su jardín maternal, y lo hacía con su papá. Un ginecólogo constató irritaciones en la vagina, pero no había habido penetración. La madre hizo una denuncia policial, pero cuando nada sucedió, un abogado le recomendó retirar la denuncia, ya que de lo contrario, el padre podía vengarse. La madre atribulada no recibió la ayuda que necesitaba, y Katy, así llamamos a la niña de este relato, bueno, ella era solo una pequeña niña. A medida que pasaba el tiempo, Katy comenzó a sentirse más mal. Sí, puedes pensar, sentirse todo el tiempo, que cambió la misma cabeza. Cuando yo llegaba a paz, Katy ya había tomado la actitud de sentarse en su cama, digamos, ella le echó como un encierro ahí adentro. Entonces no buscaba jugar, no quería. Katy hoy juega con sus amigos, Katy hoy participa en la escuela, Katy tiene actitudes de una niña normal, totalmente distinta a la que era antes, cuando nosotros nos llegamos aquí. Es feliz. Yo trato por todos los medios de tratar de que no todos son iguales, y por eso fue que también me casé. No puede entrar a la habitación de Katy, a no ser que esté yo, no puede entrar si está algo parada, no puede entrar a Katy en ningún lugar. He hecho unas reglas en las cuales nadie puede cruzar. O se va una mochila encima, entonces como que nunca se va. El niño se cura y realmente queda, pero yo quiero decir, yo muy así, no, bien. Bueno, este caso es típico de la conducta de la madre, o sea que la madre no quiere hacer la denuncia, o sea, le cree a su hija pero no hace la denuncia por mucho temor. De 100 casos llegados a la justicia, solo uno es juzgado. Viviana Salinas, una trabajadora social voluntaria en la iglesia, descubrió que en Tucumán, Argentina, los niños pobres frecuentemente estaban expuestos a abusos sexuales dentro de la familia. Con el apoyo de PMU Interlife de Suecia, estudió psicología social e inició EPASI, que no solo trabaja para prevenir la violencia y los abusos, sino también da apoyo terapéutico a los afectados. Katy es uno de los muchos ejemplos. 17% y el 20% de los niños que hicieron prevención con nosotros en los talleres revelaron haber recibido algún tipo de abuso sexual. EPASI usa diversas herramientas de trabajo,
como la danza, la música, juegos didácticos, ejercicios de pintura y terapia conversacional. El principal grupo objetivo son niños de entre 4 y 18 años de edad. Desde temprana edad aprenden a manejar sus sentimientos y su sexualidad, a establecer límites. Deben decir no cuando los adultos se toman demasiadas libertades. No estás obligado a satisfacer ni a tu propio padre, aunque él lo exigiera. Los niños que se aceptan a sí mismos y que se valoran a sí mismos y se sienten seguros con su identidad, dejan de ser víctimas fáciles de los abusos por parte de los adultos. Esa es la filosofía de paz. La colaboración con las escuelas en Tucumán es importante. Es parte del esfuerzo para sensibilizar sobre el problema de la violencia sexual. Con ejercicios y conversaciones junto al personal de PASI, los estudiantes pueden trabajar sus experiencias y sentimientos, a vivir en igualdad y a solucionar conflictos con medios pacíficos. Bueno, en las escuelas se ha visto un cambio en los niños adolescentes, porque siempre nos daban los grados más violentos. Y fue muy buena la participación y el apoyo de la institución y de los papás para poder hacer los talleres. Incluso tenemos papás del posgrado que han venido a causa del cambio que han visto en sus niños al hacer prevención. En la sede de PASI no solo está lleno de niños, también vienen adultos para cursos de apoyo, mujeres violadas, hombres que han sido expuestos a abusos en su infancia y ahora corren el peligro de transformarse ellos mismos en delincuentes sexuales, o simplemente adultos que tienen dificultades para expresar sus sentimientos y por esa razón recurren a la violencia. Que PASI invita a padres y personas de diferentes profesiones, por ejemplo profesores, médicos y abogados, a talleres para despertar conciencia sobre el problema de la violencia sexual y aprender a identificar a niños que han sido expuestos a abusos. A causa de que hemos impactado a más de 3.000 personas, esas personas se animan a denunciar. Y el impacto en las leyes, sí, tenemos un proyecto de ley en donde queremos trabajar en un proyecto que se llama Asistencia a la Víctima del Delito, que es un proyecto donde nosotros asistiríamos a la asistencia a la víctima del delito y abuso sexual. En Latinoamérica, la violencia contra la niñez se da en 4 grandes sectores: en el entorno familiar, en la escuela, en instituciones y en la sociedad. Tenemos que hablar de todas estas formas de violencia que se dan en contra de la niñez, y el plan de trabajo de PASI de dirigirse a la familia, a la escuela y a distintos sectores profesionales es un modo muy efectivo en generar conciencia. Una niña de 3, 4, 5 años a la cual su madre le ha dicho: si un hombre te empieza a toquetear, tú tienes que decir que no, esa niña va a estar mucho más en una mucho mejor posición de defenderse que aquella niña a la cual no se le dio esa advertencia. La violencia sexual es común dentro del círculo familiar. Eso lo demuestra el trabajo de PASI. Pero muy pocos de los que cometen estos delitos son llevados a la justicia. Para el abogado Mónica Romano, que trabaja defendiendo el derecho de los niños en Tucumán, esta es una realidad frustrante. Bueno, en caso de menores, los progenitores o los representantes, como nosotros, designados por el Estado, denunciar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el niño no está preparado o fortalecido en su interior, en su psiquis también, puede ser que el niño se retracte. Generalmente estos delitos se cometen, solamente lo saben dos, el niño y el victimario. Y si no contamos con pruebas concretas, muchas veces la denuncia no se puede sostener. Hay un límite, que es lo que los políticos pueden hacer. Y allí mucho de esta violencia se está dando dentro del entorno familiar, y es muy importante lograr que la sociedad civil se involucre y trabaje activamente para lo que es visibilizar, generar una movilización en contra de esta forma de abuso sexual y para prevención, prevenir que esto siga sucediendo. Sí, hay una cultura del silencio. Hay una cultura del silencio en el que se habla mucho en la sociedad de la violencia que se da en la calle, y sin embargo, la mayor parte de la violencia que se da en el entorno familiar, de eso no se habla.
todos los niños son los niños de todos. Cuando los derechos de un niño son violados, debemos reaccionar sin importar en qué parte del mundo sucede, porque los derechos de los niños son nuestra responsabilidad. Nunca la manta del silencio deberá callar. Claramente vemos que la violencia se da en todas las regiones del mundo, a niños ricos, a niños de clase media, a niños pobres. La violencia en contra de la niñez es un fenómeno increíblemente esparcido y diversificado. Es un problema mundial, un problema global, yo creo que está instalado en toda nuestra sociedad y bueno, es un problema que hay que atenderlo. Las víctimas piden a gritos que se la atención. Todos los adultos tenemos una responsabilidad de salir de nuestro adultocentrismo y enfocarnos en cómo crear un ambiente que mejor protege. Bien, ¿entendemos? Ahí estamos con este cortometraje que habla un poco sobre lo que es el abuso sexual. Y no sé, me gustaría preguntarles a ustedes qué impacto recibieron sobre esto y si entendieron desde qué momento comenzó o cómo comenzó todo y qué es lo que hizo la madre, por ejemplo. Si alguno quiere comentar, decir lo que recibieron como mensaje, está abierta el debate, lo pueden hacer. El título habla de algo muy importante que a mí cuando yo vi el título me provocó un poquitito de atención, prestarle atención. ¿Por qué? Porque habla de la manta del silencio. Y en el cortometraje se dice por qué el título. Entonces, el no hablar, el no callar, el no hablar, el no confrontar, el no hacer nada, la manta del silencio. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes quiere dar una opinión al respecto. Está abierto el debate. ¿No tiene nada que decir? Hay algo importante que se nota, que tengo que tener presente, que la madre decía que ella a la mañana era el único momento que ella tenía con su hija. Y que en ese momento, cuando ella estaba jugando con la hija, fue donde ella se dio cuenta de lo que ella estaba pasando en la nena. O sea, yo pienso, ¿no?, que hay que prestar mucha atención a cómo los niños se comunican con los adultos, que es una parte muy importante, porque aunque la niña no pudo decirlo, lo demostró con juguetes, con algo que con ella estaba familiarizada, claro. En este caso con los juguetes. Y nosotros vemos, por ejemplo, un dibujo al final, no sé si lo querés poner, Jonathan, la parte casi última. Está el dibujo, hacia el final está el dibujo, un poquito, a ver, más adelante, más al final. No, anterior a ese es el final de todo. Hay un dibujo que llama la atención y que muchas veces, anterior a ese que intenta ver, llama la atención, ¿no? El dibujo del que hace. Ahí tenemos un dibujo, claramente tenemos un dibujo de una criatura que, ¿cuánto le podrá tener una criatura que hizo este dibujo? 4 años, 5. ¿Y anterior a ese, Jonathan? Anterior a ese. Acá nosotros estamos viendo otro también, similar a la edad, ¿sí? Similar a la edad. Lo sacamos. Vemos nosotros de que hay dibujos en los cuales el niño transmite el mensaje. Ya que ustedes no quieren, pero a mí me llamó la atención algo que dijo recién Carla, de cómo la niña le transmitió a la madre todo lo que el padre le hizo. Y cómo la niña le iba comentando la trompa de elefante, el órgano sexual del varón, todo le fue detallando.
y la madre no reaccionaba hasta que, y luego vemos algo que la madre optó no hacer. ¿Qué era? Denunciar. Entonces vemos que la madre optó por no hacer hasta que llegó a la fundación de Pasi, y la fundación la contuvieron y le ayudaron en todo esto. Pero vemos algo que llama poderosamente la atención, que personas de ley que tienen que defender le recomendaron no seguir con la denuncia, un propio abogado. Y vemos la otra, anterior a esto, otra cara de la moneda dentro de lo que vivimos como sociedad, que fue la misma autoridad policial que no hizo nada, no intervino. Entonces vemos, valga la redundancia, que dentro de los órganos de poder, dentro de estos lugares que tendrían que defendernos, comisaría, juzgado, fiscalía, escuela, y algunas otras instituciones, vemos nosotros que está corrompido todo esto. Entonces optan por no hacerlo. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que procurar es no callarnos, prestar atención al lenguaje de nuestros hijos. En lo que vemos nosotros del video al comienzo, cuando la nena le comenta a la mamá a través de los juegos todo lo que vivía con el padre, todo lo que el padre le hacía, hay una característica de los niños abusados, que eso vamos a ver más adelante, pero acá en el video habla claramente. Encierro. La criatura no quería salir de su habitación, no quería contacto con nadie. 2, no permitía verse desnuda. Y únicamente permitía a la mamá, pero no al padre, que entre. Entonces vemos nosotros que hay unos rasgos característicos en un niño que está pasando por abuso sexual o que están procurando de llegar a ese término con el abusador, que hay unos mensajes corporales, unos mensajes que los niños están dando, y que nosotros como adultos tenemos que aprender ese tipo de lenguaje, esos tipos de comunicación que hay. Y la única manera que nosotros podamos entender lo que nuestros hijos nos quieren decir a nosotros es que podamos nosotros hablar con ellos. Una criatura de 2 años le transmitió el mensaje. Y muchas veces nosotros decimos, son fantasías. No son fantasías. Son situaciones que los niños están pasando. Hay muchos niños que con la edad de 3 años, ahora que está habilitado esto por el gobierno, que van al tema del jardín materno, donde les llevan a los niños de 3 años, ahí nosotros tenemos también muchos casos de abuso sexual. El toqueteo del docente con la criatura, cuando le están cambiando, cuando le están trasladando, le alzan. Entonces vemos nosotros de que la criatura ya comienza muchas veces a tener abuso sexual en el propio jardín de infantes, en el propio plan materno, y ese mensaje es llevado por el niño a la casa, pero mamá y papá no hacen nada. El título del cortometraje es espectacular, La manta del silencio. Entonces nos callamos. Y a veces papá, mamá no habla porque no quiere tener litigios, problemas en la escuela. Si yo hablo con la directora, le van a hacer esto a mi hijo, le van a hacer lo otro a mi hijo, van a tomar represalias porque yo voy a intervenir, yo voy a hablar, voy en defensa de mi hijo. Vaya en defensa de su hijo, haga lo que tiene que hacer y va a encontrarse usted con que su hijo a futuro le va a dar las gracias por haberle escuchado, por haber hecho algo con él, por haberle dado la oportunidad de ser defendido. Defendamos a nuestros hijos y permitamos que nuestros hijos hoy día puedan encontrarse contenido por papá y por mamá. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta antes de continuar para ir finalizando esta noche? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, hay una estadística, Jonathan, por favor, vamos para ir cerrando. Vamos a volver a tocar algo acá. En estadística, por favor. Y vamos a ir concluyendo en esta noche. El día lunes seguimos con esto, 19:30 horas. En el buscador, estadística o explorador.
se va abriendo. En estadísticas vamos a ver algo acá. Acá esto lo vimos nosotros la primera vez. Y vuelvo a tocar porque es importante que nosotros nos mentalicemos con esto. ¿Sí? Va a haber cosas que a lo mejor taller tras taller repitamos algunas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros nos mentalicemos y tomemos conciencia nosotros. Más en un lugar donde muchas veces no vemos justicia, donde no vemos intervención. Por más razón, nosotros tenemos que ser voz de aquellos que están sin voz. ¿Amén? Seguimos acá. Acá vemos nosotros que en estadísticas situación alarmante. Vemos que que entre los 4 y 6 niños comienza lo que es el abuso. Vemos ahí. Entre 4 y 6 años. El 90% de los casos de abuso sexual infantil sucedieron en el entorno cercano a la víctima. Esto habla de las estadísticas, el 90%. Es decir, que de todos los casos conocidos, la mayoría pasó dentro de casa. ¿Sí? O cerca de la familia. El abusador está ahí a la vuelta y nosotros no nos damos cuenta o callamos la boca. A veces sabemos que es el vecino y no decimos nada para no tener problemas. El tema está que acá no es que tenemos que callarnos para no tener problemas. Acá es que yo tengo que hablar para defender a mi hijo. Y a veces para no tener conflicto, para que dentro de lo que es la ciudad, el barrio, no me señalen con el dedo, ay, ¿qué van a decir la gente? Mi hija, mi hijo fue abusado, van a hablar de esto. No, usted tiene que hablar, tiene que salir en defensa, tiene que colaborar con su hijo. Luego vemos que de 4 de cada 10 personas han sufrido abuso sexual en la infancia. Quiere decir que cualquiera de los que estamos acá, fuimos abusados en algún momento por nuestra familia, por un familiar o por algún conocido. Y esto está dentro de nuestra psique, porque nosotros tenemos memoria, nuestro cuerpo tiene memoria. Por eso son algunas reacciones que tenemos, algunas actitudes que tenemos, porque nuestro cuerpo tiene memoria, nuestras células tienen memoria. Entonces acá vemos nosotros que cualquiera de los que estamos acá pudimos haber pasado por un abuso sexual infantil en algún momento de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. Y hoy que somos adultos necesitamos ser rescatados, necesitamos ser libres. Vio que la licenciada Salina dijo que esas personas que abusan o que son abusados en un momento determinado necesitan ser libres. ¿Sí? Entonces es importante que hoy nosotros tomemos conciencia que no importa la edad que hoy nosotros tengamos. Lo importante es que nosotros podamos hablar y ser libres de aquello que nosotros hemos pasado en la infancia. Estamos acá. Lo otro que tiene que usted tener presente es no callarse. Acuérdense de esto. Solo se denuncia el 10 y el 25% de los casos que ocurren. Es decir, que esta estadística del 90% del abuso sexual que sucedió en el entorno de la criatura, de la víctima, quiere decir que se da a conocer una cierta cantidad, pero no todos los casos son dados a conocer. ¿Qué dijo la licenciada Salina en la trama del cortometraje? De 100 casos, uno solo es judicializado. Es decir, que en 99 casos prefirieron no hacer nada. Uno solo fue a juicio, de 100 casos. Imagínense, entonces es importante que nosotros tomemos conciencia. 3 de cada 10 niños o niñas son abusadas en el futuro, son abusadores a futuro también, si es que no se previene algo. Déjame que te repita esta estadística que es importante, que es muy actual, está bastante actualizada. Vamos a la estadística que está casi al final, pero despacito nomás, para que tú te vayas diciendo, anterior a esa vez. La que decía 20-23 al principio, 22-23, perdón. 22-23. Dejar a ese si querés también, para que lo vean. Ahí vemos nosotros, dice que el 56%, dice, ¿no? Sí.
de los adolescentes han sido violadas, ¿sí? De las adolescentes han sido violadas. El abuso ocurrió en una cita, el 11% del perpetrador fue el novio, porque hay algunos que enamoran a nuestras hijas únicamente para sacar provecho de esa relación, nada más, y después la dejan, la abandonan. El 30% fue de un amigo y el 3% de una persona desconocida. Seguimos, pasamos a la otra. Pasamos a la otra. 2 millones de niños, dice, son violados, son abusados. Y en el cortometraje que vimos, de acuerdo a lo que dice UNICEF, 1.800.000 niños son abusados sexualmente también. Entonces vemos ahí que las cifras son bastante alarmantes. Seguimos. 1 de 10 niños, ¿sí?, o adolescentes son abusados en Argentina. ¿Sí? Voy a poner de este lado porque no lo veo muy bien. El 59% de chicas de 1 y 14 años experimentan prácticas violentas de crianza. Eso lo vimos nosotros, es una situación alarmante que se vive dentro de la familia. Y eso es el punto 1, el punto 2 de esto, ¿sí?, que es el 59% de las chicas de entre 1 y 14 años experimentan prácticas violentas. Es uno de los factores de riesgo de nuestros hijos para ser abusados, porque el abusador ve eso casualmente. Y es allí donde comienza el plan de seducción, de atracción, comienza a seducirlo de distintas maneras la criatura y el destino final es el abuso. Entonces tenemos que procurar que este punto de violencia dentro de lo que es la crianza de nuestros hijos desaparezca del entorno de la familia, del entorno familiar. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo. Eso lo vamos a ver bastante más adelante. Seguimos con otro, Jonathan. Ahí está la estadística esta también, ¿sí?, del año 20. Es un informe, ¿sí?, que reúne un año entero, del año 2022 al año 2023, ¿sí?, y que está agregado a un periodo similar del año 2020 al año 2021. Es decir, que el año que viene se puede actualizar estos datos y pueden ser mucho mayores. Ahora, fíjese esto. Se registraron 3.129 casos de abuso sexual infantil, de los cuales, representando el género femenino, casi 4 veces más que el masculino. Pero vuelvo a insistir, estos son los casos que se denunciaron. Casos de personas que hablaron, llamaron por teléfono, a esos números que le pasamos nosotros en varias oportunidades para que usted lo vea. Entonces son pocos los llamados telefónicos que estamos teniendo nosotros. Usted lo anotó la vez pasada, la próxima charla lo vamos a poner en pantalla nuevamente. Ahora, el 74,2% de las víctimas fueron violentadas por alguien de su contorno o de su confianza. La palabra confianza es llamando atención, ¿sí? Porque a veces el niño tiene más confianza con el extraño que con el papá o con la mamá. ¿Y la verdad o no? Vemos que hay cosas que nuestros hijos hablan afuera, pero nunca nosotros nos enteramos. Y si nos enteramos por terceros, pero decimos, ¿por qué no lo hablas también? Porque no hay confianza. Papá, mamá no escucha, papá, mamá no conviene, papá, mamá se ocupa de sus cosas y que el niño crezca de la manera que tenga que crecer. Tenemos que invertir estas cosas en nuestra casa para que nuestros hijos hablen con nosotros y nosotros sepamos cómo poder ayudarle y buscar ayuda si es necesario. Un análisis de los datos del programa de víctimas contra violencia, algo que se está debilitando en el gobierno hoy día, que se está quitando recursos para que sobre este tipo de programa hoy se está sacando esos recursos. Entonces vamos a ver que va a haber, sobre que no hay apoyo, va a haber menos apoyo. De violencia del año 20 al año 2021, basado en las llamadas a la línea 137, la línea gratuita. No necesitas tener crédito en tu teléfono para llamar. Es como voy a llamar al 130. ¿Sí? Al 137 llamar y da caso. Denunciar. No importa quién sea, denunciar casos. Se indica que las consultas en octubre del año 2020 y septiembre del año 2021 ascendieron un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hubo un incremento considerable por las realizadas en forma directa por niñas, niños y adolescentes. Es decir, que en muchos de los casos
ya no fueron mamá o papá llamando a un hermano, un tío, un abuelo, sino que fue la misma víctima llamando por teléfono, dando a conocer lo que estaba pasando. El otro punto, se registraron 9.989 víctimas, niñas, niños y adolescentes de violencia familiar y abuso sexual. Según la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, la línea 102 recibió en un año 20.000 llamadas de todo el país en lo que respecta a violencia contra niños y niñas. Estas 20.000 llamadas puede ser el 1% de todos los otros casos que nunca se dan a conocer. Y a lo mejor no alcanzan ni el 1%. ¿Y es por qué? Porque callamos, no hablamos y no procedemos consecuencias. Finalizo con esto. Como dicen muchas oportunidades en el programa de radio de prevención. Si la policía no te toma la denuncia, vaya donde van a tomarla. Puede ir a la fiscalía, se puede ir a Reconquista. Voy a conseguir los datos para poder tener el flyer la semana que viene acá. O en el grupo de WhatsApp me voy a pasar los datos. Se puede ir directamente a la Secretaría de Minoridad y Familia, acá en Santa Fe, directamente puede hacer la denuncia ahí. Se puede ir a la jefatura de la provincia, se puede ir a la Comisaría de la Mujer acá. Entonces, todo esto es importante que usted entienda. Si le van a tomar un escrito, una declaratoria, siempre digo esto, no la reciban. Que el papel arriba diga denuncia sobre tal tema. Y, por sobre todas las cosas, exija que le den una copia. Usted tiene el derecho de que la copia de esa denuncia a usted se lo entregue. Si no se lo entrega, haga la denuncia correspondiente. Llame al 137, diga, pasé por este caso, la policía me atendió, no me quiere dar copia de la denuncia, no quiere intervenir. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? El órgano de gobierno va a bajar a la ciudad y va a dar orden directo y va a intervenir de manera directa. Y ahí va a tener problemas el oficial que no le quiso atender, el comisario que avaló todo esto. Entonces, todo esto es importante que usted entienda. Usted tiene derechos. Y concluyo con esto. Hablaba con una abogada de acá de Santa Fe y le preguntaba lo siguiente. La provincia de Santa Fe está adherida al plan de defensa, de atención en lo que respecta al abuso sexual infantil en las escuelas públicas. Hay una ley, se lo compartí la vez pasada a ustedes, hay una ley que la provincia de Buenos Aires está adherida. ¿Y qué es lo que pasa? Que la provincia de Santa Fe no se adhirió a esa ley. Es decir, de que cualquier tema de abuso que puedan sufrir nuestros hijos en las escuelas públicas o privadas en la provincia de Santa Fe, los padres no tienen una ley que lo respalde para poder defenderlo. Pero sí hay leyes a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, que los avala a ustedes. La semana que viene, venga bien preparado, porque uno de los primeros flyers, uno de los primeros proyecciones que vamos a tener va a ser algunos artículos de la Constitución de Nacional y ¿se acuerdan que se elaboró la Constitución de Derechos de los Niños? Vamos a dar a conocer para que usted pueda tomar nota mientras hablamos y explicamos algo, para que usted tenga presente de que si no le atienden como debido por un abuso sexual que haya sufrido su hija o su hijo, sea de la edad que sea, usted va a tener leyes que va a poder nombrar para que le avalen y para que usted intervenga como es debido. Entonces, hasta aquí la charla, la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de provecho. Vamos a ver si la semana que viene pasamos un testimonio en primera persona de personas que han sido abusadas sexualmente en su infancia y cuentan su vida personal, hoy ya son adultas. Vamos a ver cómo nos preparamos para la semana que viene, pero venga preparado, traiga a alguien, invite a alguien para que podamos ser cada día más preparándonos para esto tan importante que necesitamos tenerlo siempre presente. Muchas gracias por venir. Agradecemos también a los contactos que están siguiéndonos por las redes sociales. Hasta el próximo lunes a las 19:30 horas, cuando comencemos con el programa de prevención de abuso sexual infantil. Gracias por estar.